Pueden sentarse. El Señor les bendiga a todos. Sean todos muy bienvenidos. Pasamos a esta parte de la reunión que es donde oímos la palabra de Dios, donde recibimos el conocimiento de Dios para nuestras vidas. Así que hoy tengo una palabra que compartirles. Es una palabra que Dios puso en mi corazón, que se titula El amor de Dios. El amor de Dios de una manera bíblica. No el amor de Dios como muchos suponen, de acuerdo a los pensamientos mundanos o a los pensamientos humanos. Hoy vamos a estar indagando la Biblia y vamos a estar descubriendo la revelación de Dios con respecto a su verdadero amor. Así que presten atención, les voy a pedir la colaboración de cada uno para que se esfuercen a oír, ¿sí? A veces cuando la palabra es bastante larga, veo que algunos se duermen. Por favor, no se duerman, porque a partir de hoy yo voy a llamar a ese hermano que se pare y que venga aquí adelante a leer el texto que sigue. Así que va a tener dos opciones, o no dormirse o no venir. Vamos a recibir la palabra del Señor. El título es entonces El amor de Dios. Bueno, el amor de Dios es una doctrina abarcativa, es una doctrina tan grande como lo es Dios. No podemos nosotros hablar, describir a Dios, mejor dicho, con nuestras palabras, puesto que Dios es extremadamente grande. Si bien Dios se revela a través de su palabra, la Biblia, con todo Dios se muestra a nosotros o llega a nuestro entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo. No es suficiente la Escritura, sino el Espíritu Santo que nos capacita a entender la Escritura. Y cuando nosotros entendemos la Biblia a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, comenzamos a captar lo grande que es Dios. Y una de las cosas grandes que la Biblia habla de Él es su amor. Es tan amplio el amor de Dios como Dios mismo, como la doctrina de Dios que describe en realidad a Dios como Él es. Dios no se ha revelado en otro lugar, sino a través de su palabra. Dios ha elegido su palabra para revelarse a sí mismo. El amor de Dios dentro de la teología sistemática es un atributo de Dios, como a su vez es la naturaleza de Dios. Dios no tiene dos cosas a la vez. Dios tiene atributos y tiene naturalezas. Pero cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que hablar de dos cosas que se manifiestan a la vez. Es un atributo de Dios, pero es una naturaleza de Dios. Cuando, por ejemplo, decimos el amor es de Dios, estamos hablando del atributo de Dios. Pero cuando decimos que Dios es amor, estamos hablando de la naturaleza de Dios. De manera que la naturaleza de Dios como el atributo de Dios se combinan para revelarse Dios a sí mismo a través de su santa palabra. Ya se dan cuenta que el amor de Dios no es fácil de explicarlo. El amor de Dios no lo podemos explicar con palabras, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tocar algo de lo que Dios ha puesto, disculpen, en mi corazón para compartirles. El amor de Dios es un atributo, como una naturaleza de Dios, como recién les dije, pero comunicable. Esto quiere decir que llega a nosotros, sí o sí, llega a nosotros contra todo pronóstico. No debería Dios amarnos, sin embargo, Dios nos ama. Es por eso que decimos que es un atributo y una naturaleza comunicable. Llega a nosotros. Todos estamos rodeados del amor de Dios de una manera o de otra. Entramos a conocer el amor de Dios a través de la Biblia, la palabra de Dios. Así que si ustedes trajeron sus Biblias, ábranla por favor en Romanos capítulo 5, versículo número 8, y a través de la palabra del Señor vamos a voltear todo concepto humano que habla sobre el amor de Dios, pero de una manera permisiva. Es decir, Dios es bueno, Dios es amor, así que yo hago lo que quiero si Dios es amor. Ese pensamiento viene del humanismo,
no es bíblico. Y vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 5, versículo número 8. ¿Lo tienen? Amén. El versículo número 8 dice así: mas Dios muestra su amor. Vean que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera Dios muestra su amor? ¿A través de una caricia? ¿A través de un acercamiento de Él hacia nosotros? ¿De manera como nosotros nos acercamos ante las personas? No lo hace de esa manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo habla realmente del amor de Dios. Pero dice que el amor de Dios no evita la muerte. El amor de Dios no evita la muerte. Dice el versículo que Dios nos demostró su amor pese a que fuimos pecadores. ¿Cómo lo demostró? ¿A través de su misericordia? ¿Dios demostró su amor a través de su misericordia? No. Dios no demostró su amor a través de su misericordia. Dios demostró su amor a través de su justicia. Dios demuestra su amor a través de su justicia. Si Dios nos amaba a través de su misericordia, su amor sería débil. Si Dios nos amara a través de su misericordia, Él mismo sería injusto. Dios no puede amarnos a través de su misericordia, sino a través de su justicia. De esa manera mantiene su atributo de justicia y su atributo de amor al mismo tiempo. Dios no nos puede amar porque desea amarnos solamente. Dios no nos puede amar porque sea soberano. Dios nos ama únicamente a través de su justicia. Y en el versículo número 8 vemos que Dios nos ama a través de su justicia. ¿Lo ven? Por ejemplo, el texto dice que Dios muestra su amor. Y vemos en el versículo número 8 que el pecador no muere. Primero vemos que el pecador no muere. Y segundo vemos que Cristo muere por el pecador. Entonces alguien tiene que morir. Así que el amor de Dios no es como muchos piensan, que Dios pasa por alto todos los pecados, que Dios pasa por alto todas las cosas y nadie tiene que pagar por el pecado. No es así. El amor de Dios es un amor que se da siempre sobre la base de la justicia. Notemos que la muerte no es evitada por amor, porque algunos pueden llegar a pensar, Dios ama tanto que puede evitar la muerte. Sin embargo, no evita la muerte. Vemos en el versículo que el pecador, como dice el versículo claramente así, no muere. Alguien tiene que morir por el pecado. El pecado exige la muerte, porque dice en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Así que eso queda intacto aunque Dios ame, aunque Dios sea amor. El pecador no muere, pero muere el justo. Muere el justo. Y en este caso el justo es Cristo. Muere como sustituto en lugar del pecador. Esto es justicia. Cuando Cristo muere por el pecador, es justicia. Sin embargo, el pecador no muere. Y cuando el pecador se encuentra vivo, eso es amor. De manera que la justicia de Dios siempre está. Y el amor de Dios también siempre está. Dios no va a evitar la muerte. Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios hizo que Cristo muriese por el pecado nuestro. Y a nosotros nos concede la vida. Y esa vida concedida es el amor de Dios. Dios muestra su amor en que nosotros no morimos. Pero nunca evitó la muerte. Tuvo que morir Cristo. Amén. El fundamento del amor de Dios es la justicia de Dios. Nunca se olviden. Por eso decimos que si el creyente se aparta de los mandamientos de Dios y desea vivir para sí mismo una vida en rebeldía ante Dios, aunque haya tenido un sustituto, morirá en condenación. Aunque haya tenido alguien que murió por él, morirá en condenación. Y aunque Dios con todo su amor esté amando, igual morirá en condenación. ¿Por qué? Porque si Dios salva a ese creyente en su pecado sin que se arrepienta, no sería justo. Dios no puede amar a nadie porque desea amar, sino siempre sobre la base de su justicia.
De esta manera Dios conserva su amor y su justicia paralelamente. Dios no puede ser más amoroso y menos justo, ni tampoco puede ser más justo y menos amoroso. Dios es amoroso y justo a la vez. Nadie piense que porque ande en pecado Dios se mostrará amoroso con él. Hoy escuchamos mucho sobre eso, ¿no? Estamos en pecado, pero Dios es bueno, Dios es amoroso, así que Dios me va a perdonar. Hace poco un joven me dijo, voy a tomar este camino equivocado, voy a hacer esto que está mal. Y me dijo así, pero ojalá que Dios tenga misericordia de mí. Él no entendía lo que es Dios, no conocía a Dios, no conocía a Dios a través de su palabra. Así que entonces le dije, no va a tener misericordia de vos. Porque estás sabiendo que estás pecando, estás conociendo la verdad y no querés obedecer la verdad. Así que Dios no se va a mostrar misericordioso. ¿Cómo Dios se puede mostrar misericordioso con alguien que conoce su palabra? Si Dios se muestra misericordioso con alguien que conoce su palabra y no la obedece, entonces no sería justo. Dios tiene que ser justo y amoroso a la vez. Porque el amor de Dios descansa sobre la base de su justicia. Recordemos que el amor de Dios está basado en su justicia. Vivamos agradándole a Dios. Otra de las cosas que vemos en la Biblia con respecto al amor de Dios es que el amor de Dios está condicionado en Cristo. Y voy a leer otro pasaje que se encuentra en San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16, es un pasaje tan conocido por todos nosotros que siempre lo utilizamos a la hora de evangelizar, ¿no? Y casi lo sabemos de memoria, porque de tal manera, ¿se acuerdan? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre tocamos ese pasaje y decimos, vean cuánto amor tiene Dios. Oigan, Dios tiene mucho amor. Dios no mira el pecado, Dios no mira nada. Dios odia tu pecado, pero te ama a ti. Eso tampoco es así. Entonces, en este versículo vemos nosotros que el amor de Dios está condicionado en Cristo. Dios no ha amado de tal manera al mundo porque Él es Dios. Él no puede hacer eso. Dios no puede amar al mundo porque dice, bueno, yo soy Dios y voy a amar al mundo. No puede hacer eso. Dios ha amado de tal manera al mundo porque dio a su Hijo. De manera que el amor de Dios no es un amor que está sobre el planeta Tierra constantemente, sino que el amor de Dios siempre está a través de Cristo, a través de su Hijo, a través de lo que Él ha dado, que es Cristo, su Hijo amado. El amor de Dios se ve en su Hijo y está condicionado únicamente en su Hijo. ¿Quién se salva? De acuerdo al versículo. El que cree en su Hijo. ¿Quién se pierde? De acuerdo al versículo. El que no cree en su Hijo. De manera que nadie se salva sin Cristo. Nadie se salva sin Cristo. Nadie puede encontrar la vida, la salvación sin Cristo. Nadie puede lograr que Dios lo ame sin Cristo. Si usted está sin Cristo y esperando a que Dios lo ame, se equivoca. Dios nunca lo va a amar, porque está en condenación, está en pecado. Y Dios tiene que conservar su justicia. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para que alguien reciba el amor de Dios, tiene que venir a través de Cristo. Tiene que creer en Cristo, porque el amor de Dios está condicionado únicamente en Cristo. Hoy en este tiempo, por eso tenemos tantas iglesias mundanas y tantos cristianos pecadores en las iglesias. Porque piensan, dicen, yo vivo, yo estoy bien, peco, me levanto el otro día y estoy tranquilo, no me falta el alimento, no me falta... Pero un día la mano de Dios va a caer sobre esa persona si no se arrepiente. Eso dice la Biblia. Amén. Nadie se salva entonces sin Cristo. Dios no puede salvar a nadie sin Cristo por más que ame a esa persona. Dios tiene que salvar a esa persona a través de Cristo. Dios no ama al mundo sin su Hijo. Dios condena al mundo sin su Hijo. Dios no ama una vida sin su Hijo. Dios condena a esa vida sin su Hijo.
De manera que si vos estás sentado acá sin Cristo, estás condenado. En San Juan capítulo número 3, versículo 18, quiero que lean este versículo 18. Amén. Dice el verso 18, el que en él cree no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Es un credulismo fácil? ¿Es un credulismo religioso? Es decir, yo creo en Cristo pero hago lo que quiero. No, eso no es creer en Cristo. Eso es credulismo. Creer en Cristo es someterse a Cristo. Eso es creer en Cristo. Creer en Cristo es vivir para Cristo. Creer en Cristo es seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso ese se salva. El amor de Dios al mundo está condicionado solamente en su Hijo. Dios no ama al pecador incrédulo ni a su pecado. Oigan bien esto. Porque uno puede decir, pero Dios, yo sé que Dios aborrece mi pecado, pero Dios desde el cielo se está sonriendo y me está mirando a mí con tanto amor que me tira unos besitos del cielo. Eso no enseña la Biblia. Eso no dice Dios. Dios dice que aborrece el pecado, pero aborrece al pecador, porque el pecador es la fábrica. El pecador fabrica el pecado. ¿Cómo puede ser que Dios aborrezca el pecado y no a la fábrica? Dios aborrece al pecado como aquel que lo fabrica. El amor de Dios se ve en que envió a su Hijo, dice su palabra. Vamos a leer ahora el capítulo, estamos en San Juan, ¿no? Versículo 36 del capítulo 3, y vean ahí lo que estamos diciendo aquí. San Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Lo tienen ahí? Dice, el que cree en el Hijo, que tiene vida eterna. Es decir, la vida viene a través de su Hijo, Cristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, Dios lo esperará misericordiosamente. El que rehúsa creer en su Hijo, Dios tendrá compasión y misericordia y lo esperará todos los días, todas las mañanas. ¿Dice eso? No, no dice eso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? Automáticamente no verá la vida. ¿Cómo puede ser esto, hacer esto el Dios de amor? ¿Lo puede hacer? ¿Puede hacer esto Dios? Sí, porque Él es amor y Él es justo a la vez. Estoy en el verso 33. Lo que sigue es tremendo. Después de la coma que dice, sino que la ira, diga fuerte la ira, a ver. ¿La ira de quién? De Dios está sobre él. Entonces vos vas a decir, hermano, yo estoy bien porque mi esposa va a la iglesia, mi hijo va a la iglesia y ora por mí. No te equivoques, hermano, porque si no estás en una buena relación con Dios a través de Cristo, la ira de Dios está sobre vos. La ira de Dios está sobre tu vida, dice el versículo. Hay hermanos que dicen, no, la ira de Dios es del Antiguo Testamento. No me vengan con ira de Dios, pastor. No me vengan con esas predicaciones. Ustedes están leyendo el Nuevo Testamento. Y están leyendo que esas palabras salieron de la boca más veraz que jamás haya existido. Cristo lo dijo. Jesús lo dijo. Entonces la ira de Dios está sobre aquellos que rechazan a Cristo. ¿Me oyeron? Si ustedes dicen, bueno, pero yo con Cristo no quiero saber mucho, solamente de lejos lo quiero saludar. Y no quiero poner por obra los mandamientos de Él, porque lo primero que me va a decir es esto: niégate a ti mismo. Pero yo no quiero poner por obra eso, yo no quiero cumplir con eso, yo quiero andar a mi manera, pero llevo un crucifijo acá de Él. Y con eso demuestro que lo amo. ¿Vieron? Tengo un cuadro ahí donde está Él ahí. ¿Cómo sabe que ese retrato es de Él? Si nadie lo vio a Él. Pero de todas maneras yo pienso que es Él, dice, ¿no? Hermanos queridos, si no es a través de Cristo, no tenemos salvación. Si no es a través de Cristo, la ira de Dios está latente. Amén. ¿No era que Dios ama a todos? No.
Dios ama solo en Cristo. ¿Oyeron? Dios ama solo en Cristo. Vamos a leerles unos pasajes para que ustedes vean. Voy a leer Salmo capítulo 5, versículo 4 al 7. ¿Me pueden seguir, por favor? Salmo capítulo 5, versículo 4 al 5, disculpen, no al 7. Antiguo Testamento. En estos versículos que les voy a compartir, Dios nos muestra su voluntad. Y nos dice en estos versículos que Él no está contento con el pecado, ni tampoco está contento con el pecador. ¿Me oyeron todos? Bueno, ¿podemos leer o no? Bueno, Salmo capítulo 5, versículo 4 al 5, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Está contento el Señor con tu maldad? No se complace, dice. Es muy fácil ponerlo mal al Señor. Es muy fácil ponerlo airado al Señor. Solo tenés que pecar. Nadie dice nada. Porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Hay algún bueno aquí? Bueno, si queremos estar, otra vez decimos lo mismo, si queremos estar cerca de Dios, lo tenemos que hacer a través de Cristo. Amén. Verso 5. Los insensatos, los que desobedecen tu palabra, son los insensatos. Escuchamos la palabra el jueves, ¿se acuerdan? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y ahora que Dios era amor? ¿Sí? ¿Pero qué más es? Justo. El amor tiene como fundamento la justicia de Dios. Verso número 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oigan bien, dice aborreces. En las iglesias no hay temor de Dios ahora. ¿Por qué? Porque le pintan a un Dios falso. A un Dios que siempre está bonito. Siempre está contento con todo el mundo. Es un Dios que se sonríe todos los días y es positivo, es optimista. Pero el Dios de la Biblia dice que no, Él se siente airado, dice el versículo. ¿No dice así? Él aborrece la maldad, dice ¿sí o no? Vamos a leer, ¿están en el Salmo? Capítulo 7, versículo 11. ¿Podemos leer el verso 11? Dice... Y ya arranca el versículo con un atributo de Dios. Dice que Dios es justo. Dios es justo. Juez justo. ¿Lo ven ahí? ¿Y Dios está qué? ¿Contra quién? El impío es el que no obedece los mandamientos del Señor. Y está un ratito airado. Después dice, bueno, está bien. Yo lo creé. Le tengo lástima, le tengo compasión, le tengo misericordia. ¿Dice eso? No, dice, fíjense cómo dice que está airado contra el impío todos los días. Entonces, para que nosotros podamos recibir el amor de Dios, lo tenemos, mejor dicho, tenemos que estar bajo la cobertura de Cristo. Dios nos ama únicamente en Cristo. ¿Lo pueden entender eso? Voy a leer otro capítulo de Salmo, capítulo 36, capítulo 34, versículo 16. Ya que están en Salmo, fíjense el capítulo 34, versículo 16. ¿Lo tienen ahí? Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal. A ver, ¿es cierto entonces que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? ¿Es cierto eso? ¿Me oyen todos? ¿Es cierto o no? No, Dios ¿a quién aborrece? Al pecado. ¿Y a quién más? Al pecador. Pero cuando alguno predica el evangelio, hace evangelismo, dice, vengan a Cristo, que Él lo ama. ¿Vieron que dicen así? Entonces todos dicen, me ama a mí, y vienen contentos con todos los pecados a la iglesia. Y no saca los pecados, no teme a Dios. En realidad, mientras que esté en el pecado, Dios no lo ama. Pero cuando viene a Él arrepentido, humillado, Dios lo ama. Sí que ama a Dios, amén.
pero está condicionado su amor en Cristo. Podemos leer entonces Salmo 34, versículo 16, ¿lo tienen? Dice, la ira de Jehová contra los que hacen la ira de Dios. Pues no te acuerdas nunca de Dios, no oras nunca y la ira de Dios está sobre tu vida. Y hoy te trajo Dios acá para que escuches esto. Verso 16 estoy diciendo, ¿sí? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios no quiere saber nada a nadie que esté en contra de Él. ¿Saben por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas en esta tierra. Amén. Él es el dueño de su vida. Él es el dueño de todas las vidas que hay en esta tierra. Él es el Señor. Estamos en un planeta que no es nuestro, es de Él. Entonces cuando Él ve que el pecado sube y sube demasiado, Él corta esas vidas. Así es Dios, ¿lo sabían? Así es Dios. Conozcan a Dios a través de la Biblia. Dios es así. Vamos a mirar otro pasaje, Proverbios 11. Después de Salmo viene Proverbios. Los que pueden anotar, anoten esos pasajes. Así yo puedo leer un poquito más rápido. Puedo encontrar ese pasaje. Proverbios capítulo 11, versículo 20. Estamos viendo ahora nosotros cómo es el amor de Dios. Que Dios odia al pecado, pero Dios también odia a aquel que lo está produciendo. ¿Lo ven el verso 11? Capítulo 11, verso 20, ¿lo tienen? A ver, dice, abominación son a Jehová, ¿quiénes? Los perversos de corazón. ¿Qué es abominación? Bueno, para que me entiendan, es un vómito, es un deseo de vomitar, eso es. Así que Dios mira al perverso que peca y Dios demuestra la Biblia cómo el Señor repele al pecador. No quiere saber nada con el pecador. Entonces pone una puerta que es Cristo. Pone un camino que es Cristo y dice, si quieren que los ame, vengan a través de Cristo. Si quieren que mi ira no esté sobre ustedes, tomen a Cristo. Vivan conforme a la palabra. ¿Lo tienen? El verso 20 era, ¿no? Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Perfectos de camino, no son impecables, pero son maduros ya. Conocen la palabra del Señor y las ponen por obra. Amén. Bueno, alguien va a decir acá, pero estos, pastor, son versículos del Antiguo Testamento. Hábleme del Nuevo, que yo tengo revelación. Bueno, si quiere el Nuevo, vamos al Nuevo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, la palabra del Señor. Es el Nuevo Testamento ahí, ahora. Y el Nuevo Testamento habla de la ira de Dios, por supuesto. Pero no te lo pintaban así, ¿no? Para que ofrendes más, para que des más dinero, te decían, Dios está muy bueno y contento con vos. Pero acá no se trata de que ofrendes, acá se trata de que no te pierdas. No te pierdas. Dios nos puso acá para decirte la verdad. Dios no quiere que te pierdas. Y hay pecadores dentro de las iglesias, que pecan y se esconden en las iglesias. Pero por eso Dios trae esta palabra. Romanos 1:18, ¿lo tienen? Porque la ira ¿de quién? De Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces cualquiera de nosotros que no queramos vivir en la justicia de Dios, nos estamos acercando poco a poco a la ira de Dios. Dios quiere amarnos, pero no puede hacerlo si no hay una corrección de nuestra parte, hermanos. Amén. Otro versículo, el apóstol Pedro. Ahora, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. ¿Lo puedo leer? Si trajeron su Biblia, ábranla. Y si no, cada vez que vengas a la iglesia, vení con la Biblia. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12 dice la palabra así: porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Y toda la iglesia dice amén. Pero que fuerte dicen amén. Pero
Pero lo que viene es palabra de Dios también. Está inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene ahí después? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, que pecan, que mienten, que desobedecen, que codician, que roban. O sea, el rostro del Señor está en contra de ellos. Pero te enseñaron mal, la religión te enseñó mal y te dijo, Dios te ama igual. ¿Pero qué dice la palabra? Que no es así. La palabra dice otra cosa. Amén. Entonces, creer en Cristo no es un mero credulismo religioso. Creer en Cristo significa obedecer a Cristo. Porque de aquellos que creen está lleno el infierno. Y hay mucha gente así que dijo que creyó en Cristo, pero no se salvó. Acá no se trata de creer, se trata de obedecer. Hay una palabra del Señor que dijo así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quién entrará al reino de los cielos? Y dice Cristo: el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Bueno, otro aspecto del amor de Dios es el que sigue. El amor de Dios tiene como propósito educar. Tiene como propósito educar. Y voy a leer ahora Hebreos capítulo 12, versículo 6. Están en el Nuevo Testamento, ¿no? Primera de Pedro, cuando tienen que ir para atrás un poquito, y van a encontrar el libro de Hebreos. Y van a leer el versículo 6 del capítulo 12, bajo el título que hemos dicho recién: el amor de Dios tiene como propósito educar. ¿Qué tiene como propósito? Educar. No se olviden de eso. Pero vamos a leer el verso 6. ¿Lo puedo leer? Dice: porque el Señor al que ama lo bendice y le da todos los días una bendición. ¿Qué dice el versículo 6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ser un hijo de Dios es una gran bendición, pero conlleva una gran responsabilidad. Eso es ser hijo de Dios. No es que yo soy hijo de Dios porque un día vine, hice la oración y ya está, yo soy un hijo de Dios. No. ¿Y tu vida? ¿Llevas una vida responsable? No, yo hago, usted sabe, la carne es débil. Yo soy débil. Ese no es hijo de Dios. Entonces Dios no puede hacer nada con él porque no es hijo de Dios. Pero el que es hijo de Dios va a ser mal criado. Dice el versículo que va a ser mal criado. Dice que va a ser disciplinado. ¿Lo ven claramente así? ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué es malo? Porque ama. Porque ama. Entonces, el amor de Dios no es un permisivo para que nosotros hagamos lo que queramos, si de todos modos Él nos ama. Todo el mundo dice eso, ¿no? Yo he escuchado un montón de gente: yo hago lo que quiero, yo hago esto, pero Dios es amor, hermano. Dios es amor. Yo me drogo, pero Dios es amor. Yo robo, pero Dios es amor, hermano. Y de vez en cuando engaño a mi esposa, pero acuérdense, Dios es amor. Eso es mentira. Así no funcionan las cosas. Así no obra Dios. El amor de Dios tiene un carácter educativo, correctivo. De manera que si Dios me ama ahora, me va a corregir constantemente a mí. Y si Dios te ama, vos te va a corregir constantemente, te va a disciplinar. La palabra disciplinar es la raíz de la palabra discípulo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Creyentes o discípulos? Discípulos. Están bien disciplinados los discípulos. Están bien corregidos. Están bien adoctrinados. Fueron tratados profundamente por el Señor. Por eso son discípulos. Dios educa a sus hijos. Dios no malcría a sus hijos. El texto, como dice, el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. La disciplina tiene que ver con aquellas partes de nosotros que no obedecen al Señor.
Vieron que hay partes en nosotros que no obedecen al Señor, ¿verdad? La lengua puede ser, ¿no? Si Dios te va a disciplinar por ahí. Los malos pensamientos, y te va a disciplinar por ahí. ¿Qué busca el Señor? Que seas mejor. La disciplina nunca es lo contrario al amor. La disciplina es el amor. La disciplina es el amor. Amén. Si querés el amor de Dios, tendrás que querer, ¿qué cosa? Su disciplina. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Bueno, tenés que querer su disciplina. Dios te va a disciplinar, Dios va a tocar tu vida, Dios te va a quebrantar, Dios te va a sacar el orgullo, Dios te va a hacer pasar por necesidades para que confíes en Él. Dios te va a tocar el lado que más te duele, para que te doblegues y lo busques. Pero eso lo hace porque Él es malo, no, porque Él te ama. Va a crear un problema grande como le creó a Jonás, para que Jonás vuelva. Va a crear un problema grande en tu vida. Dios va a permitir eso, para que vuelvas a Él. Lo hace por amor. Crea una situación difícil por amor. Porque si te da todo y todos los días tenés asado, nunca vas a acordarte de Dios. Pero te va a hacer pasar por momentos difíciles para que digas, tengo que volver a Dios. Tengo que volver a Él. Él me está amando. Y Él permite que yo pase por esto porque me está amando. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a sus hijos. Lo hace con amor, claro. Pero también es justo. Él no puede pasar ningún pecado nuestro, ningún pecadillo nuestro. Él va a tratar si es que somos de Él. Ahora, si no somos hijos de Dios, vamos a pecar y no va a pasar nada. Porque vamos camino a la condenación. Pero si somos hijos de Dios, vamos a pecar e instantáneamente la mano del Señor va a venir ahí a corregirnos. ¿Qué les parece? ¿Quieren seguir a Dios o no? ¿Quieren el amor de Dios? No, va a venir la disciplina de Dios. Y bendita es la disciplina de Dios. Porque me cambia a su santidad. Hace que yo participe de su santidad, dice ahí en todo el capítulo. Hace que yo obedezca a Dios, porque Él comienza a tratar conmigo. De la misma manera Dios va a hacer con vos. Amén. Qué grande es el Señor. Qué lindo es el amor de Dios. Otro aspecto del amor de Dios es el que sigue. El amor de Dios no evita situaciones. ¿Me oyeron? El amor de Dios no evita situaciones. Pero cuando se predica, dice, vení a Cristo, se te van a acabar todos tus problemas. ¿Escucharon alguna vez eso? Si lo dijiste, corregiste, hermano, porque no es así. El amor de Dios no evita situaciones. El amor de Dios no evita los problemas. Vamos a leer la Biblia entonces. Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Lo puedo leer? Romanos capítulo 8, verso 35. Hay un versículo acá muy importante, si bien todos son importantes porque son palabras de Dios, pero este versículo del 35 nos revela una verdad absoluta concerniente a las situaciones difíciles que nos toca vivir en la vida. Amén. ¿Puedo leer el verso 35? Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hay canciones, ¿sí? que dice eso. Hay canciones, ¿no? Nadie nos separará del amor de Cristo. Nadie nos va a separar del amor de Cristo. Y todo el mundo dice, nadie nos va a separar del amor de Cristo. ¡Qué bueno! ¿Sí o no? Pero no se lee lo que viene después. ¿Qué dice después? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A ver, dice tribulaciones. ¿Qué más dice? Angustia. ¿Qué más dice? Persecución. ¿Qué más dice? Hambre. ¿Qué dice? Hambre. ¿Qué más dice? Desnudez. ¿Qué más dice? Peligro o espada. Entonces, el amor de Dios no evita la tribulación. El amor de Dios no evita la angustia. El amor de Dios no evita la persecución. ¿Oyeron? El amor de Dios no evita el hambre
no evita la escasez. ¿Pero por qué estoy teniendo esta escasez? Dice algunos hermanos. Y ahora que Dios es amor, me tiene que vender todo lo que yo necesito. Pero el amor de Dios no evita la escasez. Hace que exista la escasez. Incluso sobre aquellos que Él ama. El amor de Dios no evita el peligro. El amor de Dios no evita la amenaza de muerte. Cuando dice espada ahí, es amenaza de muerte. ¿Qué evita el amor de Dios? El amor de Dios evita solo una cosa: que pases por esas situaciones solo. Nadie me escucha. ¿Qué evita el amor de Dios? Que cuando pases por la persecución, no lo pases solo. Lo vas a pasar con Él. Y cuando pases por la angustia, no estarás solo, estarás con Él. Y cuando pases por hambre, no estarás solo, Él estará ahí. Porque dice, ¿quién nos separará del amor de Él? Hambre, persecuciones, nada te puede separar del amor de Él. Entonces, pasamos por angustia, pasamos por peligro, pero no nos separamos de Él. Del amor de Dios. Ninguna de estas situaciones que hemos mencionado pueden separarnos del amor de Dios. Cuando pases por otras situaciones similares a estas, son situaciones difíciles, ¿lo pasarás con quién? Con Dios. Lo pasarás con Cristo. Porque Él está unido a vos en amor. La pregunta, fíjense cómo comienza el versículo 35. ¿Con qué pregunta comienza? Hay 3 palabras que me interesan ahora. 3 palabras. ¿Cómo dice? ¿Quién nos separará? ¿Vieron? ¿Quién nos separará? Bueno, estas palabras quiere decir que estamos unidos a Dios en amor. Lo dice claramente. ¿Lo ven allí? Lean el verso 39, por favor. El último versículo del capítulo número 8. Verso 39, ¿lo tienen? Y el autor sigue diciendo, aquí el apóstol Pablo dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién? De Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay nada creado que nos separe del amor de Dios si vivimos en obediencia a su palabra, si vivimos en el Espíritu. Porque este versículo que hemos leído está dentro del contexto del capítulo 8, donde el tema es viviendo en el Espíritu. Aquí es donde muchos se equivocan, toman el versículo fuera del contexto y dicen, viste, estoy bajo el amor de Dios, pero si vivís en el Espíritu. Si vivís en la carne ya no. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir en tu voluntad. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en la voluntad de Dios. Si pecás y vivís en el pecado, hermano, no serás objeto de su amor. ¿Esto qué es? ¿Es la maldad de Dios? ¿Dios es malo? No. ¿Qué es? Es la justicia de Dios. ¿Qué es? La justicia de Dios. Pero si te arrepentís y vivís para Dios, serás perdonado. ¿Qué es eso? El amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Creer en Cristo no es un credulismo religioso, como recién dije, sino que significa una obediencia completa a Él, como lo dice su palabra. Amén. Si querés ser amado por Dios, tendrás que recibir, ¿qué cosa? La disciplina. Porque Dios al que ama, lo corrige. Ahora te está corrigiendo Dios a través de la palabra. Y por ahí no te gusta la palabra. Y más rebelde sos, y peor te irá. Pero si comenzás a bajar un poco a los humos y te humillás ante el Señor, y le decís, Señor, yo quiero en esta hora todo lo que he escuchado en tu palabra, menos tu ira. Amén. Entonces Dios se va a manifestar si te humillás ante Él. Porque su palabra dice así, terminamos con esto, que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces no todos reciben la gracia. ¿Quiénes son los que reciben la gracia? Los humildes, los que se rebajan ante Él, los que le piden perdón. Y de acuerdo a Romanos 8, si estás en el Espíritu,
ninguna situación la pasás solo. Dios está con vos. Pónganse de pies, por favor. Te invito a cerrar los ojos, a tener una palabra de oración.